Donald Trump publicó algo que tiene a medio Internet en llamas. Hoy voy a hablarles, amigos, de cómo el presidente de los Estados Unidos está usando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para comprar elecciones en otros países, mientras ellos pagan sus facturas, pierden sus empleos y ven cómo le recortan los programas de salud y alimentación. Hoy venimos a hablar de un hombre que lleva 16 años en el poder en Europa, más que cualquier líder de su historia reciente, y que controla el 90% de los medios de comunicación de su país. Un hombre que tiene el dudoso honor de ser respaldado al mismo tiempo por Donald Trump y por Vladimir Putin. Y venimos a hablar también de los hijos de Donald Trump, porque los hijos también aparecen en esta historia, ahí con sus maletines negros, con sus reuniones a puerta cerrada, con sus fortunas que se multiplican por 10, mientras papá decide la política exterior del país más poderoso del mundo. 5 bloques, datos verificados, fuentes reales, nombres, fechas y números, todo tiene que ver dentro de este drama. Y al final de este programa, bueno, les prometo que van a entender por qué lo que está pasando hoy en Hungría, pues no es asunto solamente de los húngaros. Así que bueno, esta es la jugada política y hoy la jugada es bastante sucia. Empecemos. Bueno, miren esto bien porque acaba de pasar hoy 10 de abril del 2026, 2 días antes de las elecciones en Hungría. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, publica esto en su red social Truth Social. Mi administración está lista para usar todo el poderío económico de los Estados Unidos para fortalecer la economía de Hungría. Estamos emocionados de invertir en la prosperidad futura que será generada por el liderazgo continuo de Viktor Orbán. ¿Oyeron bien? No dijo de los estadounidenses, dijo de Viktor Orbán, o de Orbán, su amigo. 2 días antes de las elecciones, con el dinero de los contribuyentes estadounidenses como zanahoria, para que Hungría vote por su candidato favorito. Ahora, para los que de pronto no saben quién es Viktor Orbán, déjenme explicarles en términos sencillos. Orbán lleva 16 años gobernando Hungría, 16 en ese tiempo, según analistas y organizaciones de derechos humanos, ha recortado la libertad de prensa, ha consolidado el poder en sus manos, ha convertido a Hungría en el país más corrupto, menos libre y entre los más pobres de la Unión Europea. Y miren esto, que es bien importante. 3 años de estancamiento económico y costos de vida disparados y el enriquecimiento de los oligarcas cercanos ahí al círculo del gobierno. Obviamente eso es lo que tiene enfurecido a los votantes húngaros. Pero Donald Trump dice que ese es su modelo a seguir, su inspiración, su hermano del alma, su pana, su parcero. Miren, nada de esto es exageración. Uno de los aliados de Steve Bannon lo dijo sin pelos en la lengua. Orbán es uno de los líderes globales del movimiento populista nacionalista. Sería un golpe psicológico masivo si no fuera reelegido. ¿Lo ven? Para ellos Hungría no es un país, es un laboratorio, un experimento de lo que quieren hacer en toda Europa y consolidar en América. Y aquí hay una ironía de la que muchos están hablando. America First. Pero America First para los demás. Dinero para la guerra, dinero para Argentina, dinero para los aliados criminales de Donald Trump, de Argentina vamos a hablar más adelante, dinero para los húngaros. Mientras tanto, los programas de salud y alimentos se recortan en Estados Unidos. Como dice la imagen ahí de las gorritas que se hizo ahí con inteligencia artificial. Hacer Hungría grande de nuevo, igual hacer a América o a Estados Unidos hambriento de nuevo. Miren, Jon Favreau, es escritor de los discursos de Barack Obama, lo remató con una sola línea. Donald Trump finalmente se centra en un mensaje de asequibilidad para los húngaros. Obviamente sarcasmo, pero sarcasmo de alta costura, amigos. Y tiene razón. Pero vamos a lo que importa. ¿Qué está haciendo Donald Trump exactamente? Primero fue el endoso en Truth Social. Trump dijo que estaba orgulloso de apoyar a Víctor para su reelección y les pidió a los húngaros: Hungría, por favor, salgan y voten por Viktor Orbán. Luego mandó a J.D. Vance, el vicepresidente, a Budapest la semana pasada, justo antes de las elecciones, en lo que los analistas occidentales describen como un intento de último minuto para rescatar a Orbán, que va perdiendo en las encuestas. Y ahora esto, la publicación de hoy, prometiendo el poderío económico de los Estados Unidos si Orbán gana. Traducción al español: voten por mi candidato o no les ayudo. Eso no es política exterior, eso es comprar una elección con plata ajena, con la plata de los contribuyentes estadounidenses. Ahora viene la parte que poca gente está analizando, la parte legal, porque Donald Trump no solamente está haciendo esto como un ciudadano privado, lo está haciendo como presidente. Presidente en funciones, usando el cargo. Escúchenme bien. En el año 2018, su primer mandato, él mismo firmó una orden ejecutiva, la orden ejecutiva 13848, que declara que la interferencia extranjera en elecciones constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional
y la política exterior de los Estados Unidos. Él la firmó con su propia mano. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando el que interfiere en elecciones extranjeras es el presidente de los Estados Unidos? Porque el artículo 2 de la Constitución, que define los poderes del presidente, no le da a ningún ejecutivo la autoridad de usar los recursos del Estado para favorecer candidatos en otros países. Y los expertos constitucionalistas son claros. Cuando una ley le otorga poder a otra institución, el poder del presidente está en su punto más débil. Entonces estoy tal vez confundido como muchos de ustedes. Y la pregunta sería, ¿esta administración condena a los países que interfieren en la política de otros países o la fomenta? Bueno, y si creen que ya es suficientemente grave, esperen. Viktor Orbán tiene el dudoso honor de ser respaldado tanto por Donald Trump como por Vladimir Putin, los dos al mismo tiempo, el mismo candidato. Vance incluso alabó la política energética de Orbán, que consiste en comprarle petróleo barato a Rusia, y dijo que el resto de Europa debería haberlo seguido. Así que para resumir, Donald Trump quiere que Hungría siga comprándole gas a Putin, Orbán lo hace, Trump apoya a Orbán y mientras tanto los estadounidenses pagan las cuentas. Ahora, ¿por qué ha durado tanto Orbán en el poder si es tan malo? Respuesta corta, porque es inteligente. Respuesta larga, porque cambió las reglas del juego para que casi sea imposible sacarlo del poder. Vamos por partes, los números primero. Orbán es el primer ministro con más años en el cargo en la historia de Hungría, acumulando 19 años en total. Fue primer ministro por primera vez de 1998 a 2002. Perdió las elecciones, salió, volvió en 2010 y desde entonces ahí está, no se ha ido. Está aferrado a esa silla. Además hay que entender que en Hungría el primer ministro pues, no tiene límite de mandato, ¿no? Ni en total ni consecutivo. Legalmente puede quedarse todo el tiempo que le duren las elecciones. Un periodo dura 4 años, pero si ganas puedes presentarte otra vez y otra y otra. ¿Pero por qué sigue ganando? Aquí viene la parte que a mucha gente no le cuentan. Orbán ganó las elecciones de 2010, las últimas que analistas consideran libres y justas, con el 53% de los votos. Pero bajo la ley electoral húngara ese 53% se tradujo en el 68% de los escaños del Parlamento. ¿Entienden lo que eso significa? O sea, con poco más de la mitad de los votos se quedó con 2/3 del Parlamento y con 2/3 del Parlamento en Hungría, pues puedes cambiar la Constitución. Y eso fue exactamente lo que hizo Viktor Orbán. Desde el 2010, Orbán aprueba personalmente cada candidato que puede postularse bajo su bandera. Y según reportes, guarda una carta de renuncia firmada de cada ministro lista para usar si alguien se porta mal. Eso no es democracia. Es una empresa familiar disfrazada de gobierno. A ver, con Trump siempre hay que preguntarse lo mismo. ¿Quién paga? ¿Quién cobra? ¿Cuál es el trato? Porque Donald Trump no tiene amigos. Donald Trump tiene socios y toda sociedad tiene términos y condiciones. Entonces, ¿qué gana Donald Trump si Orbán se queda en el poder? Hay 5 respuestas y cada una es más importante que la anterior. La razón número 1, el modelo, el manual de instrucciones. Viktor Orbán ha convertido a Hungría en el hub intelectual, institucional y financiero de la derecha europea, y la administración Trump ve a Orbán y la infraestructura ideológica que construyó como central para su proyecto de una Europa más afín, anti-woke, anti-verde, anti-inmigrante. Hungría es el prototipo, el experimento, la prueba piloto de lo que Donald Trump quiere instalar en toda Europa y consolidar en América. La propia estrategia de seguridad nacional de Trump llama abiertamente a cultivar la resistencia en Europa, empoderando fuerzas nacionalistas como la de Viktor Orbán. Cuando Donald Trump dice que apoya a Orbán, no está hablando de Hungría, está hablando de su proyecto global. Orbán pierde, el experimento fracasa. Orbán gana, el manual se expande. Razón número 2. En la Unión Europea muchas decisiones importantes requieren unanimidad, o sea, los 27 países tienen que estar de acuerdo. Si uno dice no, se acabó. Hungría ha usado ese poder de veto para bloquear la ayuda a Ucrania, oponerse a la entrada de Ucrania a la Unión Europea, negarse a dejar de comprar petróleo ruso y retrasar paquetes de ayuda. Budapest actualmente bloquea un préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea a Kiev. ¿Entienden lo que eso significa para Donald Trump? Mientras Orbán está en Budapest, Donald Trump tiene a alguien adentro de la Unión Europea que le hace el trabajo sucio, sin él gastar un centavo, sin tener que negociar, sino simplemente hacer una llamada. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Si Orbán cae, esa llave de veto desaparece y la Unión Europea vuelve a funcionar unida contra los intereses de Donald Trump y Vladimir Putin. La razón número 3, los negocios, el dinero. Con Donald Trump siempre hay que llegar al dinero, siempre. Y aquí el dinero es real y está firmado. Estados Unidos y Hungría firmaron un acuerdo de cooperación nuclear. Hungría comprará combustible nuclear de proveedores estadounidenses por primera vez
y la empresa estadounidense Holtec International manejará el combustible nuclear gastado de Hungría. Y eso no es todo. Hungría se comprometió a comprar gas natural licuado americano o estadounidense en contratos valorados en aproximadamente $600 millones. Además, American Airlines anunció la reanudación de vuelos directos entre Filadelfia y Budapest desde mayo del 2026. 600 millones en gas, contratos nucleares, rutas aéreas nuevas. ¿Todavía hay alguien que tiene duda de por qué Donald Trump quiere que Orbán se quede? Razón número 4. El ego, la narrativa. Hay un politólogo que lo explicó muy bien, se llama Iván Krapstev, y él lo explicó así. Esta administración de Estados Unidos cree que hay una revolución trumpiana y que esa revolución está llegando a Europa y que Europa está simplemente un ciclo electoral detrás de Estados Unidos. Es decir, para Donald Trump y Vance, Hungría es la prueba de que tienen razón, de que su movimiento es imparable, de que el mundo entero va hacia el MAGA. Si Orbán pierde, ese modelo se rompe en el origen. El símbolo más poderoso de la derecha nacionalista europea cae y eso tendría un impacto psicológico enorme en todo el movimiento. Por eso mandaron a J.D. Vance en persona, por eso Donald Trump puso la publicación de hoy. No solamente por Hungría, es por el relato, por el mensaje al mundo de que el MAGA es invencible. La razón número 5, esta es la que nadie en la administración de Donald Trump quiere que mencionen. Orbán es el aliado más valioso de Rusia dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea. Bloquea la ayuda a Ucrania, como ya lo dije, veta sanciones y según reportes ha filtrado información sensible a Moscú. Y Donald Trump, en lugar de exigirle cuentas, pues lo abraza, lo defiende y manda al vicepresidente a hacerle campaña. Aquí viene la cereza del pastel. Los hijos de Donald Trump, ¿tienen algo que ver en esto? Esa es una buena pregunta. Miren, en abril del 2025, hace menos de un año, Donald Trump Jr. hizo una gira por Europa del Este, Budapest, Belgrado, Bucarest, Sofía. La llamó el Trump Business Vision 2025. En Budapest, Don Jr. se reunió con el canciller húngaro, el mismo canciller que recibió a J.D. Vance la semana pasada. ¿Para qué? Para explorar la expansión de los negocios de la organización Trump en la región. ¿Y qué dijo Don Jr. en esa visita? Habló en el Trump Business Forum, un evento cerrado al público donde elogió a Viktor Orbán por defender la civilización occidental y dejó caer que había posibles inversiones de Estados Unidos en secciones clave de Hungría en el horizonte. Luego se reunió con el ejecutivo de 4IG, el gigante húngaro de telecomunicaciones, y dejó claro que estaba buscando aliados entre países que comparten nuestros valores y creencias. Así lo dijo Don Jr. Tecnología, telecomunicaciones, bienes raíces, inversiones en sectores estratégicos, con un gobierno que los recibe con alfombra roja. ¿Y cuánto han crecido los negocios de los niños de Donald Trump desde que papá volvió al poder? Forbes estimó que la fortuna de Don Jr. se multiplicó por 6 en el primer año del segundo mandato de Donald Trump. La de Eric ni se diga, creció 10 veces. Todo eso mientras papi decide la política exterior de los Estados Unidos. ¿Hay un contrato firmado con el nombre de Trump en Hungría hoy? No que se sepa, pero Don Jr. estuvo en Budapest, se reunió con el gobierno de Orbán, habló de inversiones. La semilla está sembrada. La mejor manera de que esa semilla florezca es que Orbán siga en el poder. Recuerden esto, en el mundo de Donald Trump, primero va el apretón de manos, luego viene el contrato. Y ahora viene el bloque que lo une todo, porque lo que Trump está haciendo con Hungría no es un accidente, no es improviso, no es que se le ocurrió esta mañana. Esto es un patrón, un método, un manual de operaciones que ya hemos visto funcionar. Se lo voy a explicar con fechas y números. Atención a esto. Primero, el contexto que Trump no quiere que sepan. El partido de Orbán pues, va perdiendo en las encuestas, ya se lo había dicho hace un momento, frente a la oposición por 2 dígitos de diferencia. 2 dígitos, el mayor desafío que ha enfrentado Orbán en 16 años de poder. Y aquí viene lo mejor. Las encuestas realizadas después de la visita de Vance a Budapest muestran que lejos de ayudar a Orbán, el respaldo de Estados Unidos le está haciendo daño. La oposición está ampliando su ventaja. En otras palabras, Trump está interviniendo en las elecciones de Hungría y está logrando el efecto contrario. Como dirían por ahí, el beso de la muerte en vivo y en directo. Ahora, para entender lo de Hungría hay que ir a Argentina, octubre del 2025. Javier Milei. Javier Milei lleva en el poder desde diciembre del 2023, pero en octubre del 2025 tenía que enfrentar elecciones legislativas de mitad de periodo. Algo similar a las elecciones de mitad de término en Estados Unidos. El partido de Milei necesitaba ganar escaños en el Congreso para poder gobernar. Y Milei iba mal. Escándalos de corrupción, crisis del peso, encuestas apretadas. ¿Qué hizo Donald Trump?
El 14 de octubre del 2025, Donald Trump invitó a Milei a la Casa Blanca y le prometió apoyo económico con estas palabras: vamos a endosarte, te endoso hoy totalmente. Y luego vino la amenaza directa, sin rodeos. Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. ¿Y qué pasó? Milei ganó. Y Trump salió a reclamar el crédito inmediatamente. Él tuvo mucha ayuda de nuestra parte, mucha ayuda, le di un endoso muy fuerte. Señores, eso no es política exterior, eso es comprar una elección con dólares del contribuyente estadounidense y luego salir a presumirlo. Si a Argentina les pareció grave, esperen lo de Honduras. 2 días antes de las elecciones del 30 de noviembre del 2025, Donald Trump amenazó con cortar la ayuda a Honduras si su candidato favorito no ganaba. El candidato de Trump era Nasri Asfura, del Partido Nacional de Derecha, y aquí viene la parte que parece de película, que parece de Narcos, porque literalmente lo es. Donald Trump también anunció que perdonaría al expresidente Juan Orlando Hernández, quien estaba cumpliendo una condena de 45 años en una prisión federal estadounidense por tráfico de cocaína. Miembro del mismo partido del candidato que Donald Trump estaba apoyando. A ver, respiren profundo. Trump perdonó a un narco convicto para favorecer a un candidato en elecciones extranjeras y al mismo tiempo amenazó con cortar la ayuda al pueblo hondureño si no votaban bien. Cuando el conteo mostró un empate técnico, Trump publicó en Truth Social: si lo hacen, habrá un infierno que pagar. El presidente de los Estados Unidos amenazando con represalias a un país soberano por contar sus propios votos. 24 de diciembre del 2025, el organismo electoral declaró ganador a Asfura, el candidato de Donald Trump. Entonces, ahora volvamos a hoy, a Hungría, al tuit de esa tarde. Analistas de política exterior lo llaman intervencionismo partidista y señalan que Trump ha usado aranceles, sanciones, endosos abiertos y ayuda económica condicionada para apoyar a sus aliados de derecha en el mundo. Argentina, 40.000 millones condicionados, ganó el de Trump. Honduras, amenaza de cortar ayuda y perdona a un narco, ganó el de Trump. Hungría, promesa del poderío económico de los Estados Unidos. Resultado, bueno, lo sabremos el domingo. Pero aquí está la diferencia con Hungría. En Argentina y Honduras, Trump llegó y los números lo favorecían o eran empatados. En Hungría, Orbán va perdiendo por 13 puntos y según las encuestas de hoy, el apoyo de Donald Trump no está ayudando. Está hundiendo a Víktor Orbán aún más. Puede ser que esta vez el manual no le funcione. Bueno, la palabra de hoy para los comentarios no es una sola palabra, son 4 letras. M-I-G-A, MIGA, que significa Make Interference Great Again. Que Trump haga grande el intervencionismo otra vez. Porque de eso se trata todo lo que vimos hoy. Escríbanlo en los comentarios si llegaron hasta aquí y si quieren apoyar al canal. Ustedes saben que eso ayuda mucho a que el video suba y gane más vistas y el algoritmo no nos ignore. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Ya uno no sabe ni qué pensar, ni qué decir en estos videos. En realidad cada día salen cosas más increíbles. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.